Y bueno, el tema del día de hoy es el señorío de Cristo. Y como siempre les invito a que tomen cuaderno, pluma, lápiz y su Biblia. Y que tomen cuenta siempre poder anotar todos los versículos que se dan para que usted con más calma pueda tomar, pueda buscar y cerciorarse que es la palabra de nuestro Padre amado. El tema, les repito, es el señorío de Cristo y nos dice, en la antigua sociedad grecorromana, la esclavitud era una práctica social y económica. Los esclavos eran vendidos en las plazas, encadenados de pies y manos y muchas veces torturados. Nosotros también éramos esclavos del pecado, torturados y atados por el diablo, hasta que un día apareció un nuevo Señor, Jesús de Nazaret. Él, con su sangre, pagó nuestras vidas. Esa es la base de nuestro pacto y compromiso con Él. La Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro Salvador, pero que también Jesucristo es dueño y Señor de nuestras vidas. Y usted puede ver en Romanos 6:23, en donde nos dice que ahora Él es nuestro único Señor y Salvador. Y aquí nos dice, veamos ahora lo que significa que Jesús sea nuestro dueño y Señor. Y aquí nos pregunta, ¿qué significa la frase Jesús es el Señor? Dice, para comprender el verdadero significado del señorío de Cristo, debemos entender primero lo que significan las palabras Señor y siervo. Y nos dice, la palabra Señor es una expresión territorial que incluye los siguientes significados, y aquí nos muestra dos, en donde el primero dice que es dueño o amo. Dice, uno que posee derechos de propiedad sobre bienes y aún sobre personas. Y el número 2 nos dice autoridad absoluta y soberana. Uno que da órdenes e instrucciones que deben ser obedecidas a cabalidad. Dice, la palabra siervo significa esclavo, una persona que es propiedad del Señor y pierde no solo su libertad, derechos y privilegios, sino que también su voluntad y su identidad. Y tenemos aquí el punto número 2, en donde dice siervo incondicional, uno que está dispuesto a servir a su Señor sin imponer condiciones personales. Y tenemos el punto número 3, donde nos dice persona dependiente y bajo autoridad, una que no se atreve a tomar decisiones propias en los asuntos de su vida y que consulta siempre la voluntad de su Señor para ver qué debe hacer y se somete a lo que éste disponga. Y usted puede ver en Juan 5:30, donde nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y acá nos dice, ahora que entendemos el significado de las palabras Señor y siervo, veamos por qué Jesús es nuestro Señor. Dice, razones por las cuales Jesucristo es el Señor. Y aquí tenemos 7, en donde nos dice la número 1, dice, Jesús existía antes, desde siempre como Dios. Y usted lo puede ver en Juan 1:1, en donde nos dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, Jesús tenía poder y una posición privilegiada desde los días de la eternidad. Usted puede ver en el punto número 2, donde nos dice, Jesús se despojó a sí mismo y se humilló, buscando hacer la voluntad del Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, Jesús descendió de categoría al hacerse hombre y morir para salvar al mundo. En el punto número 3 nos dice, Jesús tuvo una obediencia absoluta. Y usted puede buscar en Filipenses 2, del 8 al 11, en donde nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice, por obediencia, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo, concediéndole el título de Señor y poniendo su nombre sobre todo nombre. En el punto número 4 nos dice, Jesús pagó un precio por nuestras vidas. Y usted puede ver en Isaías 53:5, donde nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, Cristo tiene el derecho de ser el dueño y amo de nuestras vidas, porque pagó el precio requerido. Por lo tanto, Él es digno de todo poder, autoridad, principado y señorío. Jesús es la máxima autoridad. Por eso es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí vemos en el punto número 5, dice, Jesús tiene autoridad en el mundo espiritual. Y usted puede buscar en Primera de Pedro 3:22, donde nos dice, quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí en el punto número 6 nos dice, Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, al igual que lo tiene sobre todo ser espiritual, tanto bueno como demoníaco. Y usted puede ver en Filipenses 2:10, en donde nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios le ha exaltado hasta lo sumo. Dice, Jesús tiene una posición especial, única. Está sentado a la diestra del Padre. Desde allí gobierna y adora y alabando por sus siervos y por toda la creación. En Apocalipsis 5:11 al 13 nos dice, eran millones de millones que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y aquí nos pregunta, ¿cuáles son algunos beneficios que recibimos al decir Jesús es el Señor? Dice, todo el que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Y usted lo puede ver en Romanos 10:9. Dice, los cristianos conocemos este beneficio, pero otros lo desconocen. Algunos otros beneficios que los creyentes recibimos por medio de la obra redentora de Jesús en la cruz, que son, comenzamos una vida nueva, y usted lo puede ver en 2 de Corintios 5, del 15 al 17, en donde nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más así, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dice, en esencia, estos versículos indican que al creer en Jesús y aceptarlo como Señor de nuestras vidas, dejamos de vivir para nosotros mismos una vida egoísta, independiente de Dios y llena de fracasos, para entonces vivir para Él una vida de servicio incondicional, dependiente de su voluntad, llena de fe, esperanza y amor. Y aquí nos dice Jesús se convierte en nuestro dueño. Dice, al pagar el precio por nosotros, Jesús pasó de ser nuestro dueño a tal grado que ya no somos nuestros. Y usted puede ver en 1 Corintios 6, del 19 al 20, en donde nos dice, oh, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí nos dice, cuando decidimos que Jesús es mi Señor, Él nos toma de la mano y nos saca de la esclavitud. Dice, ya no somos propiedad del diablo, sino que le pertenecemos a Dios. Por eso debemos guardarnos para Él aún en nuestros pensamientos. Deben ser puestos bajo su señorío. Y en 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí en el punto que sigue nos dice, pasemos a ser administradores y mayordomos de lo que somos y poseemos. Dice en 1 de Pedro 4:1, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dejamos de ser esclavos del enemigo, del diablo, para ser administradores o mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos, y como tal debemos ser hallados fieles. Y usted puede ver en 1 de Corintios 4:2, dice, en esencia, de acuerdo al manejo de la gracia que recibimos, así Dios nos bendecirá. Nos dio talento y dinero para que lo multipliquemos. Nos dio una familia y quiere que la cuidemos. Luego Dios nos pedirá cuentas, porque Él nos compró en el mercado de esclavos a precio de sangre preciosa de Cristo. Dice, aumenta el deseo de buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Decirle a Jesús, Señor, es llamarlo mi dueño, y esto implica que nuestro anhelo se convierte en una continua búsqueda para hacer su voluntad y reconocer su señorío, tal como lo hizo David cuando dijo, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y usted lo puede ver en Salmos 63:1. Dice, o como lo hizo Pablo, que temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted lo puede ver en Hechos 9:6. Dice, recibimos la habilidad para ejercer poder y autoridad en la tierra. En el momento que confesamos a Cristo como nuestro Señor, Él nos delega su autoridad. El resultado de nuestra ejecución a Cristo es poder usar la autoridad del nombre de Jesús. Un cristiano así puede actuar con poder y caminar en un nivel de fe que a Dios le agrada, porque
entiende que puede ejercer autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y usted lo puede ver en Lucas 10:19. Dice, ¿cómo sé que estoy sujeto al señorío de Jesucristo sobre toda área de mi vida y que estoy comprometido a Él? Dice, para vivir bajo el señorío de Jesús, primeramente debemos hacernos algunas preguntas que nos van a ayudar a buscar su dirección y ayudarnos a escucharle con la actitud correcta y con el compromiso de ser transformados. Medite en cada una de las siguientes preguntas y esté atento a lo que Dios le revela en ese tiempo de evaluación. Y aquí tenemos 7 puntos y el primero nos pregunta, dice, ¿hay alguna área de mi vida que no he sometido al señorío de Cristo y que todavía está bajo mi control? Yo creo que sí, hermanos, el reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y Señor, la mayoría de las veces nada más lo hacemos porque en ese momento tenemos esa necesidad de que Dios esté en nuestras vidas, pero inconscientemente no le hemos delegado todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él poco a poco nos va a ir limpiando. Y aquí en la siguiente pregunta nos dice, ¿qué situaciones en mi vida muestran necesidad de Cristo? Bueno, pues yo creo que la primera necesidad que tenemos cada uno de nosotros es que nuestro corazón sea sanado, porque llegamos heridos, tristes, humillados, golpeados y muchas otras situaciones. Y aquí en el tercer punto nos dice, ¿qué situación ha usado el Espíritu Santo para indicarme la voluntad de Dios? ¿Qué situaciones ha usado el Espíritu Santo para indicarme la voluntad de Dios? Bueno, la situación en la que nosotros podemos saber qué es la voluntad de Dios es cuando obtenemos paz en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y el segundo punto dice, ¿estoy siendo obediente a la voluntad de Dios o estoy conformándome al mundo? Ahí es donde nosotros debemos pedir al Espíritu de Dios que Él nos dé entendimiento para no conformarnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos ser renovados constantemente, no podemos quedarnos quietos. Dice, en el siguiente punto dice, ¿qué me enseña la palabra de Dios en las distintas áreas de mi vida? ¿Qué es lo que le enseña la palabra de Dios en su vida? Pues lo primero que nos enseña es aprender a confiar y a tener fe en Él, que aun cuando nosotros no veamos nada, pero estamos confiando y nosotros ya lo estamos viendo y no sabemos cómo, pero eso va a suceder. Dice, le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo para que me hable. ¿De verdad usted hoy le está dando la oportunidad al Espíritu Santo de poder escuchar o saber qué es lo que quiere de usted o cómo quiere que usted lo haga? ¿O le está dando la oportunidad de decirle, espera, tranquilo, usted ha podido escuchar? Y si no lo ha hecho, pues es tiempo de que usted se ponga a meditar y escudriñe la palabra y póngase en oración y pídale al Espíritu de Dios que le dé dirección. Pero guarde silencio unos minutos y anhele con todos los anhelos de su corazón, con todo el anhelo de su corazón, que Dios va a traer una respuesta a su vida. Y dice, le estoy dando tiempo suficiente a la palabra de Dios, estudiándola y escudriñándola para conocer la voluntad de Dios para mi vida. La mayoría de las veces nos desesperamos y leemos y no comprendemos. No desgajamos la palabra como debe de ser. Y es ahí en donde no hay revelación a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. No lo haga en sus fuerzas. Siempre que usted busque de la palabra de Dios, pídale que le dé revelación, medítela. Y si no la entiende, ore
Es Dios, es su Espíritu quien le va a dar y va a traer revelación de su palabra y va a traer respuesta a su vida. Dice, a continuación veremos 8 pautas que también pueden ayudarnos a determinar si Jesús es el Señor de nuestra vida. Y el punto número 1 nos dice, Jesús es mi Señor cuando obedezco. Los impulsos del Espíritu Santo sin tratar de razonarlos. Hago lo que Él me pide sin esperar 30 confirmaciones. Y aquí el punto número 2. Bueno, en el punto número 1 nos dice que Jesús es mi Señor cuando obedezco. Usted de verdad obedece lo que nuestro Señor Jesucristo le está dando a saber y que quiere que usted haga. Ahí usted debe de tomar un tiempo. Y le voy a decir que si usted pone por encima de lo que Dios le está pidiendo, pone por encima su trabajo, el tiempo, sus hijos, un problema, usted no le está dando el lugar que le corresponde a Dios. Porque lo que esté pasando en ese momento, usted no lo va a poder resolver. Dele la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, que Él sea su Señor, y que mientras usted hace las cosas de Él pueda hacer lo que usted necesita. Dice en el punto número 2, dice, Jesús es mi Señor cuando me comprometo a hacer su voluntad, aún antes de saber lo que Él quiere de mí y cuando le obedezco, aún si no entiendo lo que me pide. Le voy a decir, no es necesario que usted entienda, no se desgaste ni se acabe, solamente sea obediente. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. El punto número 3 dice, Jesús es mi Señor cuando persevero para hacer su voluntad y servirle, así no sea conveniente, ganancioso o cómodo, y sin importar el tiempo, el lugar, las circunstancias, cuando no dejo de servirle aunque venga crisis o situaciones difíciles. Y usted puede ver en Hebreos 6:10. De verdad es lo que yo le decía ahorita hace un momento, que aunque usted no lo entienda, de verdad, si usted tiene un problema, déjelo, usted primero haga las cosas de Dios y Dios va a traer respuesta a su vida de aquella necesidad que usted tiene. En el punto número 4 nos dice, Jesús es mi Señor cuando agradarle a Él excede mi deseo de agradar a otros, incluyendo a mi familia. Entonces, fíjese, aquí nos está diciendo que Jesús es nuestro Señor cuando agradarle a Él excede el deseo de agradar a otros, incluyendo a su propia familia. Usted siempre debe darle el primer lugar a nuestro Señor. Siempre debe de ser excelencia para Él. No importa que usted tenga que dejar varias situaciones, como le dije hace un momento, usted no tiene que entender. Simplemente debe hacerlo. Porque si usted busca lo entendible, no lo va a comprender. Hasta que la palabra y el Espíritu de Dios esté en usted. Y en el punto número 5 nos dice, Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es el Señor total y absoluto de mi vida y de todas mis posesiones materiales, incluyendo nuestro dinero. Aquí nos dice que debemos entregarle todo en primer lugar a Él, desde nuestro tiempo, desde la familia, desde el trabajo y aún desde nuestra economía, porque Él es el Señor, Él es el proveedor de todas nuestras necesidades. Y no es que sea porque sea una obligación. Cuando usted tenga revelado en sus pensamientos y en su corazón
que nuestro Padre es quien nos sustenta y que nos levanta, que es Él quien trae la provisión, de verdad que usted se va a dejar de preocupar por todas esas cosas materiales. Dice en su palabra que si aún los pajarillos comen, beben y son vestidos, que en cuanto más nosotros, que somos sus hijos, que Él sabe todas nuestras necesidades. Y en el punto número 6 nos dice: Jesús es mi Señor cuando reconozco que Él es mi única fuente de provisión, quien suple todas mis necesidades y deseos, y no mi trabajo, mi negocio, conocimiento o habilidades. Y usted lo puede ver en Filipenses 4:19. Aquí en el punto número 6 nos explica que de verdad yo conozco personas que tienen 2 o 3 trabajos y ni aún así les alcanza. Yo quiero decirle hoy que ponga su fe en nuestro único Señor y Salvador, que es Él quien ya pagó por toda enfermedad, por toda pobreza, por todo pecado. Dele la oportunidad de que Él sea en su vida primer lugar. Y yo sé que es nuestro Señor quien traerá bendición a su vida. En el punto número 7 nos dice: Jesús es mi Señor cuando veo cada dificultad y fracaso como una oportunidad de crecimiento espiritual. En nuestra vida vamos a tener muchas dificultades y a lo mejor vamos a fracasar. Pero déjeme decirle que en la palabra dice que el Señor se deleita en medio de nuestra debilidad. Cuando en ocasiones nosotros vemos todo perdido, es Él quien trae nuevas fuerzas a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, y que es Él quien nos transforma y nos da la solución a cada una de las situaciones. Pero debemos aprender a confiar en Él, a tener fe, a crecer espiritualmente. Dice: Jesús es mi Señor cuando busco conocerle íntimamente y amarle con toda mi alma, mente y fuerzas. Y usted lo puede ver en Marcos 12, 28, 30. Aquí nos está invitando a que si nosotros buscamos conocerle íntimamente y amarle, usted debe de buscarle con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su cuerpo. Yo sé que cuando usted pase un tiempo de calidad con nuestro Señor, es Él quien se va a manifestar en usted, no nada más en lo físico, sino en sus pensamientos, en su corazón, aún en los sueños. Él va a entrar, Él nos habla de 1000 maneras, pero usted no le ha dado permiso. Dele permiso de que se entrone y de que Él sea soberano en medio de usted. Dice: si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, debemos reconocer el señorío de Cristo cada día y cada momento, comprometiéndonos, estando disponibles y rindiéndonos sin reservas. Esto es tan especial para nuestra vida espiritual como es el respirar para nuestra vida natural. Evaluemos día a día nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, en actitud de oración, para ver si realmente estamos sujetos al señorío de Cristo. Y bueno, yo hoy los quiero invitar a que ustedes tomen esta palabra en su corazón y que usted permita que nuestro Señor Jesucristo sea su Señor.